Bienvenidos a otro programa, otra semana. Seguimos hablando del S&OP, seguimos tratando temas de planificación del negocio y esta vez la academia pues va a Costa Rica. Va a Costa Rica a hablar con un gran amigo, con un gran profesional, ejecutivo senior que estuvo aquí en Ecuador, también trabajando en industria, ¿no? Y también en temas de regulaciones y tiene mucha experiencia, es un background interesante porque viene haciendo comercial, operaciones, temas políticos también acá, tratando un poco temas acá en Ecuador hace un tiempo y ahora pues está liderando temas de ciberseguridad pues en Costa Rica y va a ser muy, muy productivo. Quiero agradecer ya a los 312 suscriptores que tenemos en nuestro canal y sigue avanzando, dale campanita, dale esos views que también sigan subiendo, gracias a ustedes, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? También siguiendo la retroalimentación pues, de nuestros suscriptores y comentarios, pues no hacer tan largo el intro, ¿no? Vamos a seguir mejorando, estoy seguro que vamos mejorando, esto fue una iniciativa amateur y vamos a seguirla mejorando como tal. Entonces no voy a dar tanto preámbulo, vamos a darle entrada a nuestro invitado, muy experto, y quiero hacer una cordial bienvenida a Hernando Segura. ¿Cómo estás, Hernando? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Un gustazo luego estar en contacto contigo nuevamente. Muchas gracias, Hernando. Gracias por tu tiempo. Sé que estás re full con el tema de ciberseguridad. Te felicito desde ya por ese tema. Quiero pedirte nomás un poquito un paso atrás, cuando tenías el rol acá de director comercial en una empresa y trabajamos muy de la mano en el S&OP. Entonces quiero pedirte tu opinión respecto a este tema. Nosotros ya hemos hablado de planificación de demanda, hemos hablado del proceso, de las técnicas y de las habilidades blandas que tenga este planificador. Nuestra idea ahora pues es entender desde el director comercial también qué espera de este actor, de este planificador. Y con eso quiero hacerte la primera pregunta. Quisiera que tú nos digas, así exactamente, ¿cuál crees tú que debe ser la actitud, ¿sí? Y también la aptitud del planificador de demanda cuando se acerca a discutir el plan comercial de la organización? ¿Cuál crees tú que deben ser esas actitudes o atributos de este planificador? Sí, creo que tal vez podemos comenzar por un concepto que a mí me parece fundamental, que es la disciplina de la planeación de la demanda. Es posiblemente el eje central alrededor del cual gira una organización privada, porque las organizaciones privadas tienen el objetivo de obtener rentabilidad que extraen del mercado, y la rentabilidad de las organizaciones privadas se obtiene a través de su facturación, de sus revenues, de sus ventas o de sus ingresos. Y por lo tanto ese proceso de colocación de productos o servicios en el mercado tiene que tener un respaldo en el proceso de planeación de la disponibilidad de esos productos. Si la planeación de esa disponibilidad es inexacta, el proceso comercial se cae como un castillo de naipes, porque cosas que podemos intentar colocar allá afuera, resulta que de repente no las tenemos disponibles en tiempo y en forma, lo cual creo que a todos nos ha ocurrido en muy diversas ocasiones. Y el mundo comercial o los departamentos comerciales se nutren fundamentalmente de un proceso de automotivación, y eso es súper importante que lo entendamos. Todo vendedor en el mundo vive de la motivación que le trae su resultado de su esfuerzo comercial, es decir, de sus ventas. Entonces, si resulta que él hizo un esfuerzo de una conversación con un cliente para colocar un producto el día de mañana o el próximo mes o dentro del próximo semestre, y el producto no estuvo disponible, hay muchas cosas que se erosionan en el proceso. Número uno, obviamente se erosiona el ingreso de la empresa, pero número dos, se erosiona el ingreso del vendedor, del ejecutivo comercial, y ese es siempre un componente muy importante de su ingreso familiar. Entonces perdemos además la motivación, que es para mí uno de los activos más importantes que existen en un departamento comercial. Por lo tanto, y aterrizando en tu pregunta, la actitud del planeador de demanda tiene que ser siempre de empatía, de comprender que su responsabilidad es colocar el producto en el momento en que
el ejecutivo comercial lo requiere de acuerdo al acuerdo comercial con el cliente final. Esa es la actitud que uno siempre busca en un planeador de demanda. No una actitud técnica, sino más bien una actitud empática. Qué valioso, valioso. Y va con el proceso. Las buenas prácticas dicen que tenemos que hacer un proceso bottom-up. ¿Qué quiere decir? De abajo hacia arriba, trabajando mucho con la fuerza de ventas, con esos líderes comerciales, para después poder concretar un número con el director comercial, ¿no? Si él siente que estamos hablando de números pegados a la realidad y que le demos un input para que él pueda poner esa milla adicional para que también la fuerza de ventas pues se conecte y de esa milla adicional en su día a día, pues es un buen insumo ante el director comercial. Ahora, entendiendo eso clarísimo, empatía, full empatía, el planificador de demanda no es tan técnico, sino también tener esas habilidades técnicas, pero en ese momento de la magia de la colaboración, la empatía juega un rol fundamental. Entonces, sí, y perdón aquí que te interrumpa como un paréntesis, una de las habilidades más importantes que esta nueva era digital nos está trayendo es aquella capacidad que tiene el ser humano en traducir elementos técnicos en elementos humanos. Esa dualidad de ese profesional es muy escasa y es algo que no se podrá resolver con soluciones de inteligencia artificial, ni con soluciones tecnológicas, ni de transformación digital. Eso es un individuo. Entonces, lo que mencionabas al principio de ese tipo de actitudes, esa conjunción entre la comprensión técnica profunda, porque el planeador de demanda es alguien que tiene capacidades técnicas y numéricas y analíticas muy profundas, pero además poderlas traducir en un lenguaje comercial y humano, eso es un valor fantástico. Las empresas que lo pueden desarrollar son empresas que tienen un elemento adicional para crecer. Las que fallan, más bien tienen un obstáculo formidable que salvar. Ok, excelente, está clarísimo, está clarísimo. Eso me llevaba a la otra pregunta, para entender desde tu punto de vista, ¿cuál es el lenguaje? O sea, no tanto el lenguaje, sino más bien, ¿qué debe llevar a la mesa este planificador de demanda en el arranque de la discusión del volumen para que se genere esta empatía? Como para hacerme entender mejor un ejemplo. Si él llega a hablar del modelo econométrico, que el dummy, que el crecimiento, que la variable, o más bien, ¿cuál debe ser ese arranque de la reunión para que este planificador haga un clic con la fuerza de ventas? Sí, es la segunda aproximación. Y todo nace en la posición que la empresa ha definido de hacer derramar sus metas corporativas, sus objetivos corporativos en cada uno de los departamentos. Las empresas, como mencionábamos al principio, privadas que venden productos, tienen un grupo de objetivos y de metas relacionados con ingresos y rentabilidad y manejo del mix comercial y varios otros, ¿no? Y entonces ya el trabajo se hizo en asignar o en delegar parte de esa responsabilidad de los ingresos a la fuerza comercial. Y cada uno de los vendedores, los key accounts, los vendedores por zona, etcétera, tienen su propio pedacito, su propio terreno en el cual del planeador de demanda con el área comercial tiene que comenzar a partir de la comprensión de que la vida corporativa del individuo comercial tiene sentido cuando alcanza sus metas. No tiene sentido cuando hablemos de crecimiento. Vean, vamos a establecer un crecimiento de 4% de mes a mes o lo que fuera. Eso al vendedor no le importa. Al vendedor le importa si está puesto en términos de volumen o si está puesto en términos de mix o en el que fuera, que él logre llegar al cumplimiento de esa meta. Y por supuesto, y por eso está planeado así, todo el derrame de objetivos y de metas. Cuando la mayoría de los ejecutivos comerciales hacen sus metas, el departamento comercial hace sus metas y contribuyen al objetivo fundamental de la compañía, por lo menos en el área de ingresos, de rentabilidad, de mix y lo que fuera, ¿verdad? Entonces, todo, si está bien planeado, funciona como un mecanismo de reloj. Entonces,
para que esta conversación con el planeador de demanda funcione, él tiene que comprender que la vida y la muerte del área comercial tiene que ver con su cumplimiento de metas. Golazo. Qué valioso. Siempre apuntar a eso. Sabes que sí me tocaba, y como planeador de demanda, cuando yo rompía ese principio, me costaba mucho después recuperar. Porque al final es lo que tú dices, el vendedor siente la satisfacción cuando cumple su meta. Y si esa meta es bien puesta, pues genera un feedback al proceso bastante valioso. Voy a la siguiente, que es sencilla, y ahí para ir cerrando. Hay un comentario así en las industrias, ¿no? Seguramente tú lo has escuchado porque has estado en los dos lados, comercial, operaciones, liderando también. Pero cuando sale ese comentario desde la operación donde dice, venta siempre pone lo que no va a ejecutar. Porque al final de cuentas es una percepción de lo que tiene el equipo de operaciones y es mucha jerga en temas de operaciones y todo eso. Pero al final, ¿por qué tú crees que se da eso? Porque a veces dicen, no voy a vender tanto y no se da otro. ¿Cuáles son esas razones que quizás no se den, pero que al final no es porque el equipo comercial quiere, sino es porque las circunstancias se dan? ¿Cómo debemos tratar eso y cómo debemos atacarlo? ¿Cómo le damos la vuelta a ese punto desde el proceso? Sí, esa es una excelente pregunta y me dijiste que era una de las más fáciles, pero es una de las más difíciles. Aquí es donde el conocimiento del planeador de demanda viene a apoyar la planeación de cuotas y de metas del área comercial, porque el área comercial lógicamente no tiene a su alcance las herramientas tecnológicas para poder hacer, por ejemplo, una proyección de demanda. Es el trabajo de la planeación de la demanda, ¿verdad? Probablemente tiene ciertas capacidades numéricas, más sin embargo, toda la conjunción de los elementos estadísticos que yo requiero para hacer una planeación hacia adelante, las puede tener el planeador de demanda si tiene todos los insumos. Entonces, una conversación franca al inicio de cada periodo con los departamentos comerciales debería contar con un input del planeador de demanda para poder corregir aquellos elementos de cuota que aparentan no ser exactos o aparentan ser difíciles de cumplir. E incluso el planeador de demanda debería tener también la capacidad de traer elementos externos que pudieran afectar el proceso comercial. En muchas ocasiones, Ricardo, vos y yo planeamos con respecto a eventos, a iniciativas, a partidos de fútbol. Todos estos elementos son importantes comprenderlos desde la perspectiva estadística para que nos ayude a hacer una proyección que al departamento comercial le haga sentido y pueda cumplir. Porque, como estás diciendo, en muchísimas ocasiones, y a todos nos ha ocurrido, las metas comerciales no se cumplen. Y eso es un dolor para toda la compañía y es un dolor para el área comercial. Nadie quiere que eso ocurra. La razón por la cual ocurre es porque no hemos considerado algunos elementos que pueden influir en el comportamiento real de la demanda del mercado. Hay algunos que no se pueden planear, ¿no? Hay incidentes que ocurrirán de la naturaleza o algún otro tipo que no se pueden planear y habrá siempre cierta variabilidad. Pero conforme vayamos siendo más entrenados en traducir esa comprensión numérica en la conjunción o en la construcción de una meta comercial, todo el mundo va a ser más exitoso. Qué bien. Sí, tal cual es parte de los atributos del planificador, ¿no? Es como ese join entre conversaciones y ventas en un plan integrado, colaborativo, y eso lo ataca él, ¿no? Bajar las variaciones o planear por excepción. Qué valioso, qué valioso. Hernando, sin ánimo de quitarte más tiempo, pero la última, por favor. Iniciativas comerciales. Gran parte del error pues se dan por estos datos o estos eventos que tenemos que planificar, pues y el proceso lo impulsa a que lo hagamos tal cual como un proyecto, que lo tratemos en esa formalidad. ¿Qué atributos debe tener? Ya conociendo tú como el planificador de demanda, ¿qué atributos debe tener una estructura de iniciativa comercial? ¿Qué tenemos que poner ahí para que no se nos escape ningún detalle en la ejecución? A ver si te entiendo la pregunta. Una iniciativa comercial que obviamente tiene la intención de impulsar algún tipo de producto, alguna línea o alguna innovación. Una promoción 2x1, cosas así que nos dan volumen adicional al volumen. Uh-huh. ¿No?
que ponerlo sobre el base. ¿Qué debemos considerar en esas iniciativas para que esto fluya bien en el proceso? Bueno, número uno, es importantísimo considerar la potencia que tiene la marca o la potencia que tiene el producto que estamos colocando. En muchas ocasiones, y nos pasó a nosotros también en Ecuador, existe una iniciativa de colocación de producto, en particular un producto nuevo que se creó cuando yo vivía allá en Ecuador, y establecimos un mecanismo de llenado de mercado porque le creíamos mucho a esta nueva marca, y resultó que el consumidor no la apreció tanto como pensábamos, por sus características organolépticas o de sabor y de presencia. En este caso estoy hablando de cerveza, ¿no? Entonces, las iniciativas de llenado de canales, que en este caso esto es lo que estoy hablando, tienen que ir de la mano con iniciativas de poder de marca, para que cuando el canal esté lleno del producto, que ese es el esfuerzo del área comercial, la marca haga que el consumidor se la lleve. Hay muchas iniciativas que pueden hacer que el consumidor se la lleve. La más sencilla es disminuir precio, la cual a mí nunca me gusta, porque lo que hace es construir volumen con rentabilidad inferior, ¿verdad? Aunque en muchas ocasiones es necesaria, ¿verdad? Cada una de esas tácticas hay que pensar en su objetivo real, ¿verdad? Pero para mí lo más importante cuando estamos planeando de 2x1, docenas de 13, llenado de canales o lo que fuera, es que lo que vayamos a colocar allá afuera tenga un respaldo para que el consumidor se sienta motivado a llevárselo. De lo contrario, estamos dañando además la credibilidad que tiene el canal en nosotros, porque lo obligamos o lo apoyamos en obtener producto de parte nuestra, y si el producto no rota o no se vende, eso es un dolor para ese último eslabón de la cadena que es importante que cuidemos. De acuerdo. Entonces, datos de marca, interesante. Qué valioso, Hernando. Qué minutos tan valiosos. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Estoy seguro que esto va a servir mucho a procesos ya en ejecución de planificación de demanda que está tomando fuerza acá en Ecuador y creo que en varias industrias a nivel de la cámara. Mándale un saludo, Hernando, a toda esa gente que nos conoce y que seguramente te está viendo y da gusto verte cómo te desarrollas, cómo creces en el tema de ciberseguridad. Quiero felicitarte, Ricardo, desde el canal, a todo lo que estás logrando allá en Costa Rica con tu empresa y cómo va ese crecimiento. Y te veo en las redes, te sigo y felicidades. Muchas felicidades. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos mis amigos y al pueblo de Ecuador, el país de Ecuador que adoro. Espero que el encebollado siga por siempre viviendo con ustedes, porque es, créanme, una de las obras de arte mayúsculas del mundo. Yo viví algunos años por allá, tanto en Guayaquil como en Quito, y de verdad aprecié muchísimo esa época tan bonita para mí. Mi vida hoy cambió, ya no trabajo en una empresa de productos, ahora es una empresa de servicios, efectivamente en el mundo de la ciberseguridad, que para todos ustedes, si no se han empapado de los temas de ciberseguridad, es hora de que lo hagan. En este momento Costa Rica, donde yo vivo, está viviendo un ataque cibernético a muchas instituciones de gobierno. El Ministerio de Hacienda está completamente detenido desde hace 4 días sin poder hacer absolutamente nada de sus labores, y este es un enorme riesgo que todas las instituciones y empresas y organizaciones del mundo están comenzando a enfrentar. Entonces, nada, pues mi mensaje de positivismo, de cariño para todos ustedes y todos mis amigos, los que nos están viendo ahora, los mantengo muy cerca del corazón. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Hernando. Acá también en Ecuador te recordamos mucho, hiciste mucho aporte de valor, tanto profesional como personal, algunos de los profesionales que trabajamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Que estés muy bien. No, amigo. Un abrazo.